Hola, ¿qué tal? Este es otro video para el curso de programación digital, esta vez con el tema funciones. Entonces, vamos a empezar. Funciones en C++. Definición. Una función es un conjunto de líneas de código que realizan una tarea específica y puede retornar un valor. Las funciones pueden tomar parámetros que modifiquen su funcionamiento. Esta definición proviene de la definición de función matemática, la cual posee un dominio y un rango, es decir, un conjunto de valores que puede tomar y un conjunto de valores que pueden retornar luego de cualquier operación. ¿Qué son los parámetros? Son argumentos de entrada para usarse dentro de la función. Hay algunos detalles respecto a los argumentos de una función. Una función o procedimiento puede tener una cantidad cualquiera de parámetros, es decir, tener 0, 1, 2, 3, 10, 100 o más parámetros, aunque habitualmente no suele tener más de 4 o 5. Una función tiene más de un parámetro, cada una de ellas debe ir separado por una coma. Los argumentos de una función también tienen un tipo y un nombre que los identifica. El tipo de argumento puede ser cualquiera y no tiene relación con el tipo de función. ¿Para qué se usan las funciones? Las funciones son utilizadas para descomponer grandes problemas en tareas simples y para implementar operaciones que son comúnmente utilizadas durante un programa y de esta manera reducir la cantidad de código. Cuando una función es invocada se le pasa el control a la misma. Una vez que ésta finalizó con su tarea, el control es devuelto al punto desde el cual la función fue llamada. Declaración de una función en C++. Las funciones, como sus algoritmos que son, tienen una constitución similar a los algoritmos. Por consiguiente, una función constará de 1. Cabecera, con la definición de la función, y 2. El cuerpo de la función. Y al final con el comando return para que retorne de donde fue llamado. Dentro del cuerpo de la función estará el bloque de declaraciones y el bloque de instrucciones. Este debe incluir una instrucción mediante la que la función tomará un valor para devolverlo al algoritmo llamador. Recordemos que una función siempre retorna algo, por lo tanto es obligatorio declararle un tipo de dato o lo que va a ingresar. Luego debemos darle un nombre a esta función para poder identificarla y llamarla durante la ejecución. Después, al interior del paréntesis podemos poner los argumentos o parámetros, ¿no? Son los valores que va a usar la función para ejecutarse. Luego de la definición de la firma de la función se define su funcionamiento entre llaves. Todo lo que está dentro de las llaves es parte del cuerpo de la función y este se ejecuta hasta llegar a la instrucción return o retorno. Consejos acerca de return. Debes tener en cuenta dos cosas importantes con la sentencia return. Cualquier instrucción que se encuentre después de la ejecución de return no será ejecutada. Es común encontrar funciones con múltiples sentencias return al interior de condicionales, pero una vez que el código ejecuta una sentencia return, lo que haya después ya no se va a ejecutar. El tipo del valor que se retorna en una función debe coincidir con el tipo declarado a la función. Es decir, si se declara int, el valor retornado debe ser un número entero. Como puedes notar, ¿no? Entonces no es tan difícil invocar una función, es poner el tipo de dato que va a ingresar, sea entero, sea float, por ejemplo. De ahí poner el nombre de la función, de ahí poner los paréntesis, y si va a usar parámetros dentro de paréntesis poner los parámetros, y luego poner un punto y coma, ¿no? Y ya. Y con eso se está llamando a la función. Acá hay unos detalles para invocar funciones. El nombre de la función debe coincidir exactamente al momento de invocarla con la que es donde va a estar la función, no tiene que ser igual para que lo encuentre. El orden de los parámetros y el tipo debe coincidir, sobre todo el tipo. Si la función main tiene datos int, otra función que estés trabajando y luego va a retornar un valor tiene que ser también entero para que coincida. Invocar una función sigue siendo una sentencia habitual de C++, así que esta debe finalizar con punto y coma como siempre. El valor retornado por una función puede ser asignado a una variable del mismo tipo.
Una función puede llamar a otra dentro de sí misma o incluso puede ser enviada como parámetro a otro, ¿no? Esto es parte de la recursividad, ¿no? Que ya es otro tema. Función main. Es la función principal en C++. La diferencia de esta función con otras funciones es que no se necesita llamar a esta función, ya que el compilador de C++ busca la función main y la ejecuta automáticamente, ¿no? El return de la función main es 0. Generalmente no se le coloca, ¿no? Pero eso significa que no hay error. Todo programa C++ tiene una función llamada main. La función main es el punto de entrada al programa y también el punto de salida, ¿no? Con eso inicia y finaliza el programa. Función void. Bajo ciertas circunstancias se deseará escribir funciones que no regresen valor alguno. Para ello podemos declarar a la función como void. La palabra reservada void es utilizada para declarar funciones sin valor de retorno y también para indicar que una función específica no requiere de parámetros. La función void termina cuando se ejecuta la última sentencia de la función. No se necesita return. La función void no retorna valores, ¿no? Ahí acaba en sí la función y ahí puede acabarse el programa si es que se lo deja ahí. Bueno, ahora ya luego de haber hecho esta pequeña introducción con teoría, vamos a mostrar 5 ejemplos de este tipo de funciones, ¿no? De este tema de funciones. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, el primer ejemplo, que es las librerías. Primeramente incluye iostream, incluye cstdlib, using namespace std, hacemos como un dicoma, y esta es nuestra función suma, la cual va a tener tres variables enteras, tres datos por decirlo así. Dos va a ingresarse, dos la computadora lo va a pedir, que son dos números porque esto va a ser una suma, n y m, y ese va a ser el valor donde se va a almacenar el resultado de la suma, y luego va a retornar a la función main ya el valor de la suma en sí, que en este caso sería ese. Entonces en main simplemente se le pone una variable r que va a ser igual a lo que haga la función suma, porque de aquí regresa el valor, y simplemente va a mostrar un mensaje, ¿no? Donde te va a mostrar ya la suma. Vamos a compilar esto para que se pueda ver que funciona. Aquí por ejemplo, se ingrese primer número y vamos a ingresar 5, digamos. Ingrese segundo número, le voy a ingresar 6 y me dice la suma es 11, ¿no? Entonces se puede ver que sí funciona. Otro ejemplo sería el de aquí, ya con las librerías también, ya las tres librerías, y esa función hemos llamado cal, de calcular. Lo que va a hacer ese programa es sumar uno a uno desde el 1 los números hasta el número que yo ingrese, ¿no? 1, 2, 3, 4 hasta n, ¿no? Es el número que yo le dé a la máquina. Entonces hemos declarado una variable suma que va a ser igual a 0 porque aquí va a empezar la suma, y la computadora va a pedir una variable, un número, ¿no? Por eso se le ingresa n, se ingresa el número, y en un bucle, en un for, declaramos i igual a 1, que va a ser el contador, y que este i llegue hasta n, ¿no? Menor o igual a n, y que i vaya aumentando de 1 en 1. Entonces suma va a ir aumentando de suma más i hasta que llegue a n, y se le va a retornar el valor de suma a la función main. Entonces en la función main simplemente hay una variable acá s que va a ser del valor que tome la función calcular, y simplemente nos va a botar pues la respuesta de s, que va a ser la que ha hecho la función calcular, que es nuestra suma, es el número deseado. Vamos a compilarlo para que funcione. A ver, ingresar el número 10. Me dice la suma de 55, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 hasta 10, 55. Otro, por ejemplo, uno más fácil, que sería 6, o mejor dicho 3. 1 más 2 más 3 es 6, ¿no? Entonces ya está, se pudo ver que este programa funciona. Acá hay otro ejemplo
también con sus librerías. Y acá hemos declarado una función llamada rect de rectángulo. Lo que va a hacer este programa es calcular el área de un rectángulo, lo que te va a pedir el valor de la base y el valor de la altura. Esos dos datos van a ser enteros, porque acá en sus parámetros tienen dos valores enteros. Entonces en la función principal, que va acá con sus paréntesis, ¿no? Se le va a dar, te va a pedir dos valores y uno es una variable más que vamos a usar. Entonces va a pedir A, va a pedir B, A como base y B como altura. Y el resultado del área lo va a ejecutar la función rect con estos valores, con A y B. Entonces de aquí salta a la función rect con los parámetros de entero A y entero B, que son los dos números que le estamos ingresando. Y lo que va a hacer este programa es simplemente multiplicarlos, base por altura, un área de rectángulo, y va a retornar esta multiplicación de donde fue llamado. Entonces esta R se va a volver el valor que tomó en la función, y simplemente ya pues te da al final, te bota la respuesta del valor que tomó R. Por ejemplo, vamos a hacer acá vamos a compilar esto. Le doy un valor de 10 a la base y un valor de 6 a la altura, y me dice que el área del rectángulo es 60. Muy bien, acá hay un ejemplo más donde vamos a hacer, este programa lo que va a hacer es encontrar la media de tres valores, que son tres notas, y va a encontrar su promedio. Entonces hemos declarado esta función void porque esta función no va a regresar un valor, sino ahí mismo va a terminar, y con tres datos con decimales usamos el float. Entonces en la función principal nos va a pedir los tres datos, los tres valores para hacer su promedio, A, B y C, y manda directamente a la función media 3 con los parámetros que son los tres valores que hemos ingresado. Entonces aquí nos manda directamente a la función media, ahí están los tres valores, sus parámetros, ¿no? Float A, float B, float C, y tomamos una variable más que sería R, donde se va a almacenar el resultado. Entonces decimos que A más B más C, todo sumado sobre 3, va a ser R, ¿no? Que se está haciendo en sí calcular el promedio, y directamente nos va a botar el resultado, diciéndonos, ¿no?, el resultado o el promedio es. No necesita regresar a la función main, porque la función main por eso le hemos puesto return 0, ¿no? Porque aquí ya termina. De acá mismo nos da la respuesta. Luego vamos a ejecutar, vamos a decir que digamos 15, 18 y 10. Me dice que el resultado es 14.3333, ¿no? Son datos decimales, ¿no? Pero ya me botó la respuesta que yo buscaba, que era el promedio de estos tres. Y para el último resultado, para el último ejemplo, aquí está. Este programa lo que va a hacer es decirnos si es que el año que yo ingrese o yo digite fue o va a ser bisiesto, ¿no? Si un año ya pasó o un año que viene, va a calcularte si es bisiesto o no. No, recordemos que un año bisiesto es cuando cada 4 años que tiene, o en febrero tiene un día más, ¿no? Es 29. Entonces acá están las librerías, y hemos llamado a nuestra función bisiesto, y va a tener como parámetro un valor entero, que es el año que vamos a ingresar. Entonces en la función principal le damos el valor, le ingresamos A, que va a ser el año, con un valor entero. Nos va a pedir el valor del año, y decir sí, y nos va a mandar a la función bisiesto. Entonces nos dirigimos a la función bisiesto para ver lo que va a hacer. Para la función bisiesto, que es un entero y tiene como parámetro un entero, lo que va a hacer es, con una condicional, si es que el residuo del año que estoy ingresando dividido sobre 4 es igual a 0, va a regresar 1, lo que significa que sí es bisiesto. Y si no es así, me va a regresar 0, que significa que no es bisiesto. Entonces, con estos valores
regresa a la condicional de la función main. Entonces, si bisiesto de A, esto, regresa como 1, ¿no? Regresa como 1, entonces te va a decir es bisiesto. Pero, si no regresa con ningún valor, o sea, como 0, te va a decir que no es bisiesto. Y bueno, ahí acabaría, ¿no? el programa. Por ejemplo, vamos a ingresar el año 2016, que es el año que sigue. Es un año bisiesto, entonces el programa no dice es bisiesto. Pero por ejemplo, este año, 2015, no ha sido bisiesto y el programa te dice no es bisiesto. Con estos 5 ejemplos hemos tratado de representar lo que es usar funciones en los algoritmos, que nos facilita un poco el trabajo de operaciones, sobre todo en programas que se quieran hacer que sean muy extensos. Bueno, eso sería todo. Gracias.